El día pasado mañana, en realidad el jueves, a las 5:30 de la tarde, hay una convocatoria aquí en nuestra ciudad y a nivel nacional en distintas plazas para manifestarnos contra la extranjerización de la tierra. Hay expresiones que vienen surgiendo desde distintas organizaciones, algunas sectoriales, otras que cumplen sus funciones habitualmente y no necesariamente son voces recurrentes en el debate público de algunas de las cuestiones que pasan por el Congreso, pero que por algo sintieron la necesidad de fijar una posición. Dos de ellas están aquí representadas en la charla que vamos a tener a continuación. Una tiene que ver con el grupo Scout San Lucas, que como institución se han manifestado con una carta a los legisladores y legisladoras con un posicionamiento. Está en su representación Francisco Will. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Bueno, y están también Sol Alexandre y Catalina Arias, que son parte de Agenda para el Futuro y estuvieron participando, por ejemplo, en la convocatoria que se hizo desde la Asamblea Abierta en estos últimos días, que están llamando a movilizar el próximo jueves. Bienvenidas ambas. Muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias. Bueno, más allá de esto que yo dije, me gustaría que ustedes cuenten también cómo es el trabajo que habitualmente hacen desde sus instituciones, organizaciones, y cómo llegan a involucrarse con esta discusión contra la extranjerización de la tierra. ¿Querés arrancar? Bien, Está bien, no hay Francis. problema, yo arranco. Bueno, en representación de la AGS, la Asociación de Grupos Scouts, se hizo una carta a los senadores y legisladores, nuestros representantes, que algunos de ellos en algún momento pasaron a su vez por el movimiento Scout, por lo tanto la promesa Scout, que como verán todos los Scouts que llevan pañuelo en algún momento de su vida la han realizado, ¿sí? Uno se compromete a, durante toda la vida, seguir ciertos principios, valores que tienen que ver, bueno, con lo que hace a la comunidad, a los demás, y por lo tanto lo que se buscó con la carta es no solo visibilizar un problema, que es el problema con la modificación de la ley de tierras, sino a su vez hacer un llamamiento a quienes en algún momento se comprometieron, ¿sí?, a vivir la vida de determinada forma y que hoy ocupan lugares de poder y de decisión y que pueden influir sobre todo en el futuro de nuestros jóvenes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿sí?, que es de ellos el país que quedará. Entonces, nuestros recursos naturales, no solo por una cuestión económica, sino también lo que hace a la naturaleza, porque los scouts acampamos mucho, entonces, en diferentes lugares del país, porque la asociación tiene grupos en diferentes lugares del país. Ya tuvimos un campamento nacional en Córdoba, ahora tenemos un campamento nacional en San Luis. Los chicos viven la naturaleza, la ven, y a su vez el movimiento Scout no es un movimiento meramente de campismo, no es solamente salir a acampar y nos quedamos con la ecología de junto al papelito que se cayó al piso, o si estoy en un lugar de campamento hago el pozo para residuos biodegradables, ¿sí? Sino que el Scout, cuando uno pasa su vida a través del movimiento, no solo recibe la educación en valor, sino la capacidad de poder tener una conciencia crítica y formarse como ciudadano activo, porque en última instancia el objetivo del movimiento, según nuestro fundador que fue Baden-Powell, era formar ciudadanos activos, no solamente un ciudadano que respete las leyes y cumple con los deberes de un ciudadano común, sino que también se implica en la vida de la comunidad y el mundo que los rodea. Baden-Powell decía que dejemos el mundo en mejores condiciones del que lo encontramos. Por lo tanto, no nos quedamos solamente con esto que les digo de la ecología simple, de juntar papelitos, sino que también hay que ser conscientes del mundo que los rodea. Y los chicos, sobre todo, tienen que poder tener la capacidad de pensar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea y entender que, hay ciertas acciones que uno puede tomar en ese sentido, como, lo que yo dije que se hace generalmente de juntar papelitos y demás, pero también hay que ser consciente que detrás también hay, todo lo que tiene que ver con el capitalismo actual, la contaminación, las grandes empresas y lo que acontece en nuestro país, que tiene que ver con nuestra patria, con los lugares que uno quizás no ve porque están distantes, pero forman parte de nuestra identidad, la Patagonia, el norte, las zonas de frontera que representan, lugares donde si se modifica la ley puede acontecer cualquier
cualquier situación como las que se ven ya hoy día sin que estén privatizadas esas áreas, que son el tráfico de sustancias, el tráfico de personas, ¿sí? ¿Qué repercute? Todo eso repercute en nuestra sociedad, como lo vemos, bueno, por ahí en los barrios más fuera del centro, son realidades que uno llega a ver. Entonces, bueno, el ejemplo que pone la asociación es, bueno, nuestros jóvenes tienen que poder pensar y pensarse, y que ante ciertas situaciones uno tiene que dar la lucha, ¿no? Los adultos damos el ejemplo, por eso como adultos, quienes somos dirigentes, que somos responsables de los chicos, tratamos de dar el ejemplo y dar la lucha por aquellas cuestiones que hacen al futuro de los chicos. Y vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con algo político partidario, sino que, doy un ejemplo, cuando fueron las marchas por la ley de educación universitaria, los dirigentes del grupo Scout, los adultos, ¿sí? Estuvimos en la marcha representando al grupo, sobre todo porque tiene que ver con el futuro de nuestros chicos. Entonces, y les mostramos a los chicos que fuimos, les comentamos, cada uno dio su opinión, algunos quieren estudiar en las universidades públicas, por ejemplo, y que si no estuvieran no tendrían oportunidad, o alguna marcha como las del 24 de marzo, por ejemplo, que en su momento se decía, no, porque esta marcha es política y no sé qué, pero bueno, nosotros tenemos Scout que han sido desaparecidos durante la dictadura, entonces es un movimiento muy amplio, que vas a encontrar personas dentro del movimiento en todos lados, entonces, bueno, es un llamado de atención, ¿sí? A no dejar pasar las cosas. Chicas. Bueno, nosotras somos parte de Agenda para el Futuro, que es una organización juvenil ambiental en la ciudad, y nos dedicamos a tener representatividad local en problemáticas de la ciudad. Agenda ya viene hace como 5 años trabajando, y bueno, ahora con toda esta repercusión del gobierno que ha puesto foco en muchas leyes ambientales, en modificaciones, también con la ley de glaciares venimos trabajando. También venimos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la ciudad, y este año quisimos unirnos mucho más como para dar esa sensación de unión que hay entre todas, porque hay obviamente disparidad en opiniones, porque eso pasa, porque somos ciudadanos, pero lo importante es poder juntarnos y movilizarnos, y porque esto que nos toca ahora es algo en común, nos une la soberanía, nos une cuidar la tierra, y como decía el compañero, tenemos un montón de diferentes climas, de diferentes, como en la Patagonia, en el norte, tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos un montón de recursos. Y está lo que es importante es que ahora que se está tocando la ley de extranjerización de tierras, o como le dice el gobierno, de inviolabilidad de la propiedad privada, es importante que estemos unidos y que defendamos nuestra soberanía. Por eso el viernes pasado estuvimos en una asamblea que era justamente por esta ley, compartiendo ahí con otras organizaciones, y bueno, decidimos que este miércoles vamos a movilizar, va a haber un banderazo en la Plaza Rivadavia. Y va a haber otras actividades, capaz una radio abierta, todavía se está charlando, porque bueno, todo está siendo muy, muy rápido lo que está pasando. Se están votando muchas cosas, pero bueno, nosotros estamos acá, presentes. Sol. Bueno, hola, buenos días. Nada, por ahí me parece que se dice mucho esto de que, bueno, antes no dijimos nada con otros gobiernos. Yo sé que no es partidario, pero me parece un punto importante tocar que no porque no se haya dicho antes nada, o si se dijo, no se puede decir ahora que algo nos parece incorrecto. Porque la fotito para Insta es hermosa, pero cuando toca defender la soberanía, también hay que ponernos. Imponernos frente a lo que quieren aprobar o no, o cambiar. Así que, bueno, nada, más que eso. Surgen, pienso tanto en el comunicado de ustedes, un poco en lo que decías y lo que mencionaban, lo mismo acá. Catalina, hay como dos conceptos, el de patria y el de soberanía, que evidentemente también es lo que hace que capte mucho la atención, más allá de esas banderías políticas. ¿Qué significan para ustedes esas dos ideas, esos dos conceptos? Que son jóvenes de qué edades, ¿20 y picos? Sí, 22. ¿3? 24. ¿Sí? Bien. Para mí significa... es filósofo esta reflexión.
Y para mí significa defender lo que es nuestro y cuidarlo. O sea, que tenemos un país con un montón de cosas hermosas y para poder hacer actividades, para disfrutar. Y es importante que lo cuidemos a futuro. Es como lo que también ahora se viene a plantear, esto como de defender ahora, ¿no? En 30 años va a pasar esto. Porque son cambios que... o sea, los impactos que podemos tener ahora capaz que no se notan. Uh-huh. Ahora, bueno, esta ley o la ley de glaciares, porque los tiempos de la Tierra son millonarios, pero nuestro impacto con la contaminación, con hacer mal las cosas, quieras o no, se ven y es muy triste que dejemos un país tirado uh-huh. por intereses de otros, más que nada, eso también, eso es soberanía. Uh-huh. ¿Francisco? Sí, la patria viene a ser el territorio que habitamos, pero que habitamos no solamente desde lo local, que viene a ser nuestro barrio, nuestra ciudad, que son los lugares que más transitamos. La patria hace a esta idea de nación, de argentinos, es aquello que compartimos con quizás personas de lugares que ni imaginamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en el movimiento Scout, cuando fue el campamento nacional, uno se encuentra con Scout que son de otras regiones, uh-huh. que viven con otra cultura, con otro tipo de prácticas, y que te cuentan cómo viven la naturaleza, las cosas que ven, ¿no? Y uno sabe que, más allá de algunas cuestiones y algunos lugares no poder verlos o visitarlos, hacen a la Argentina, a nuestra nación. Esa es nuestra patria, ¿no? Que va desde el norte a sur, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca, bueno, las Malvinas, la Antártida, ¿no? Que es una idea que nos inculcan desde chicos, ¿no? En la escuela, en determinadas edades hacemos el juramento a la bandera, transitamos toda nuestra educación recordando en los actos patrios, ¿no? Ciertos momentos de nuestra historia argentina, y que no se tiene que quedar solamente en una idea, porque si no pueden pasarnos por arriba. Entonces, la patria hay que defenderla más allá de ser consciente de lo que es y a lo que pertenecemos, y que, bueno, no porque uno no lo vea no significa que no nos importe, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿qué importa si queman la Patagonia? Porque yo no tengo plata para ir hasta allá, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que unir como nación es, bueno, el bien común, el bienestar de todos. Doy otro ejemplo por ahí con otras cuestiones, ¿no? No porque yo como joven, no sé, los más jóvenes digo, ¿no? No porque yo no quiera ir a la universidad pública, o voy a decir, no me importa que la privaticen, no importa nada. Lo mismo es, no, yo estoy bien de salud, entonces no me importa si privatizan la salud o si eliminan ciertas cuestiones. Entonces, bueno, lo que nos tiene que unir en común como argentinos es eso, esa idea de patria, de lo que compartimos, de lo que nos hace la cultura, los paisajes, lo que nos hace sentir orgullosos. Así que, bueno, y soberanía tiene que ver con que la potestad de tomar decisiones como país y que nos atañen a todos, y como se dice exactamente en la carta, que tiene que ver con las generaciones, las actuales, las venideras y los que están por nacer. En ese sentido, la soberanía implica que nosotros, los argentinos, todos, ¿sí?, tengamos la potestad de decidir sobre los asuntos que nos atañen, ¿sí? Y no poner en juego a las generaciones venideras que no tienen poder de decisión ahora. Parece mucho esto de lo trascendente, ¿no? De la irreversibilidad, digamos, lo que decías vos en una discusión. No es cualquier discusión, sino que se están definiendo cosas difíciles de revertir o por los impactos que van a tener, ¿no? Sí, no sí. sé. Hay, último para agregar, hay una empresa que escuché el nombre en Honduras que obtuvo un régimen especial, libre de impuestos y con la potestad. Esta zona de próspera, ¿no? Sí, próspera, exactamente, que justamente por más que se apruebe la ley y que Próspera gane lo que
sea, perdón, no Sí, me sí, es sale la como una palabra. zona económica exclusiva, digamos, una Claro, serie exacto. un Y territorio donde tiene reglas. sí, tiene su donde propia hace lo que quiere. policía, no, claro, hace lo que quiera. Ujú. Y por más que a futuro pasaron los años y se declaró inconstitucional, ya no pueden sacar a la Ujú. empresa y están en juicio a nivel internacional. Entonces, Ujú. hay decisiones que son muy difíciles de revertir. Ujú. Sol, ¿qué pensás? Bueno, primero preguntarnos qué es la patria, Ujú. empezando por ahí, creo que es algo colectivo y creo que hay un presente de individualidad masiva, pensando en los intereses individuales, pensando en lo que uno quiere nomás, y que a veces por ahí eso beneficia tal vez a las grandes empresas, creo que no beneficia a la gente común, por así decirlo. Pero bueno, no creo que la patria sea vender el país a los extranjeros o venderlo, porque creo que también, como dijo Cata, esto tal vez ahora no se ve, pero en un futuro se pueden ver los efectos ambientales. Y el ambiente por ahí no está en ninguna agenda política, pero sin embargo está para destruir y vender. Eso sí importa. Cuando el ambiente importa y cuando el planeta no se contempla, después aparecen estos problemas. Que ya hemos vivido, ¿no? Claro, o sea, como solo vender plata, plata, economía, y en algún momento el medio ambiente va a decir, bueno, basta, y ahí vamos a querer agarrarnos la cabeza y decir, ¿qué hacemos? Si es que les importa a las grandes empresas, cosa que no creo, pero bueno. Claro. Digo, lo de la extranjerización es como un caso ya más burdo, ¿no? Pero muchas de estas problemáticas no solamente están atravesadas por si la tierra es o no titularidad de extranjeros. Pienso en las cuestiones ambientales, también muchos proyectos puede flamear la banderita celeste y blanca, pero con los mismos impactos, ¿no? Sí. ¿Cómo es digo, acá ustedes vienen de un espacio militante vinculado al ambiental? Bueno, nos contaba Francisco también la perspectiva de su actividad dentro de Scouts. En el cruce con amistades, familiares, este debate, ¿cuánto permeó, cuánto se comparte o queda ahí de nicho de estos espacios más militantes? Si lo hablamos con nuestra familia y Sí, amigos. ¿cómo lo perciben hoy, digamos? Yo lo hablé con algunas personas allegadas, por ahí creo que a veces supera el odio a otros gobiernos, entonces se justifica todo al gobierno actual. Yo sé que esto no es partidario, pero bueno, fue la charla que salió, digamos. Entonces, es lo que decía hoy, me parece que por ahí por justificarle todo a este gobierno, o por odiar al anterior, porque literalmente lo que escucho es odio constante, se justifica todo accionar, no importa si está bien, si está... Es como, bueno, no, él está haciendo las cosas, o no se puede arreglar lo que se hizo en 20 años, no se puede arreglar en 4. Como, bueno, si no podés arreglarlo, andate. O sea, sabé hacerte un costado. Sabé que a veces hay personas que por ahí tienen ideas buenas, o escuchar más a los jóvenes incluso también, que siento que poco se los escucha. Muchas veces, o sea, son pocos espacios los que se dan para que los jóvenes sean escuchados. Y tienen grandes ideas y bueno, tienen, no sé. Claro. Pero bueno, no sé, con mis compañeras de agenda creo que surgen muy buenas ideas. Muchas veces intentamos hacer cosas buenas, pero bueno, se hace lo que se puede mediante que es una agenda local, que somos, somos personas con carreras, con vidas aparte y se hace lo que se puede dentro de eso, así que. Francisco, Caterina. Sí, es un debate que se ha dado, que uno tiene y que por ahí el problema que tiene la sociedad actual es que está desensibilizada, ¿no? Al ver todo a través de redes sociales y la pantalla, por ahí las generaciones más jóvenes no tienen la sensibilidad que por ahí los más grandes, tampoco que soy tan grande, ¿no? Pero Ni que todos los grandes la tengan. Claro, bueno, exactamente, no, que podemos llegar a tener, porque, claro, uno ve los incendios a través de una pantalla, no sabe quizás a qué huele el humo, no sabe quizás lo que se siente tener que ser desplazado, entonces, por ahí sucede eso. En el debate con la gente, sí, hay mucha preocupación porque tiene que ver con nuestros recursos. Bueno, yo conozco mucha gente que ha viajado al sur, que se ha ido de mochilero al sur, al norte. Yo mismo he ido en carpa al sur y al norte del país también. Vemos los lugares, vemos lo que sucede y la preocupación es justamente esa, que se termine. No importa en el sentido de que quién, como dijiste vos, quizás a título de quién está en la tierra, sino por ahí más que nada la concentración, la privatización, ¿no? Yo
pienso en el caso de Lewis, que es el dueño de un lago. Entonces, ¿qué sucede con esos lugares? ¿Qué pasa si permitimos que se hagan dueño de nuestra naturaleza, ¿no? En ese sentido, quienes han recorrido y han tenido la suerte de recorrer el país, por ahí la preocupación es esa. Después, con el resto de la gente, la preocupación tiene que ver, bueno, con las posturas que tienen respecto del gobierno actual, ¿sí? Que son diversas y que, bueno, como decían las compañeras, que por ahí hay gente que no le importa o que justifica todo por contar de justificar, y hay gente que se encuentra preocupada y da debate, y bueno, y lo veremos cuando se den las marchas. Yo creo que va a haber una gran cantidad de participación porque, bueno, como dijimos hace un rato, que bueno, hay cosas que exceden lo político partidario y que representan los intereses, bueno, de las generaciones futuras. Por lo tanto, yo creo que es un tema que nos une a todos los argentinos. Una última, si tienen que pensar esta discusión, justamente, bueno, para ustedes debería ser más fácil, pues el trabajo que ustedes están proponiendo, ¿no? Una mirada local de en qué se traduce estas discusiones. Incluso en algunos temas que han quedado fuera, vos hablabas también de los sectores más periféricos o barrios de nuestra ciudad y demás, que se excluyó en esta votación, pero también en el arranque estaba, ¿no?, dentro de la inviolabilidad, la cuestión de los desalojos y demás, y en definitiva está como idea fija también por parte del gobierno afectando a esos sectores. ¿Por dónde ven que pasa, materializándolo en lo local, una discusión de esta característica? ¿O no? O por ahí, si no lo ven, no lo ven. Y, o sea, Bahía Acércate un poquito. Bahía es históricamente una ciudad que también se fue poblando por el tren y todo eso, pero también por la industrialización y todas las empresas que están en nuestra costa. Y es un tema que también hace mucho tiempo está, que el dragado, o sea, hay muchos temas ambientales en Bahía importantes que se vienen hace mucho tiempo. Yo creo que tiene que haber un intermedio entre el municipio y las empresas, que las empresas vengan porque también hay empresas nacionales y hay empresas extranjeras, y eso está en el mundo. La cosa es encontrar un equilibrio entre esa economía, entre que cuiden realmente, que vengan a producir algo, que nos den, no sé, cualquier producto, pero que realmente se vea. O sea, si alguna empresa viene a hacer algo acá, que se vea esa ganancia. Si yo te voy a dar un territorio para que vos lo explotes, bueno, también yo tengo que tener, primero, que me cuides el territorio, y después también una ganancia, porque yo te di ese espacio. O sea, yo creo que tiene que haber ahí un intermedio, entre lo público y lo privado tiene que haber un equilibrio, porque pasa en todo el mundo de que hay relaciones públicas, privadas, pero bueno, hay que encontrar eso. No lo ves en Bahía eso hoy. Y yo siento que se le da más importancia todavía a las empresas que a la ciudad en sí. Ahora con este último... esta última, ¿cómo se dice? Postulación, ¿no? Con este último gobierno en Bahía Blanca, se han dado importancia a muchas cosas ambientales, hay mesas donde participan la universidad, las empresas, organizaciones, hay un debate, que eso para mí es importante, o sea, porque eso es lo que tiene que pasar, son temas que nos tocan a todos estos, excede lo partidario. Y hay que empezar a informarse. Nosotras no sabemos lo suficiente, están militando lo ambiental, nadie sabe lo suficiente. La cosa es poder charlar, poder debatir, crear estos espacios. Eso es lo más importante. Para mí, desde mi opinión, sí hay algo que se repercute con todo esto. Aunque algunos digan, no, todavía... Para mí sí. Hay que instalarlo, hay que debatir, hay que conocer, y eso, hay que sentirse importantes como ciudadanos, como decía él también. Sentirse parte. Sol. ¿O Francisco? Bueno, respecto a eso, por ahí me parece que lo que dice Cata, de que hay que informarnos, creo que lo que más cómodo le queda al Estado es un pueblo que no sabe, que no se informa, no lee. Y por ahí a veces creo que igual se deja ver desde un lado cuando no está informado. Había un reel que vi hace poco de una persona que es de izquierda y un comentario decía, anda a agarrar un libro Cuca. Entonces, como, primero estás mezclando, o sea,
Creo que es eso lo La que... descalificación más allá de lo que se está diciendo. Claro, ¿no? tal cual. Es como, no se escucha. Es como, bueno, no, si no sos libertario, es como, no te escucho. Me tapo los oídos y, no sé, habla. Entonces, creo que es peligroso eso. Porque el desconocimiento es peligroso, la ignorancia es peligrosa. Vos podés ser ignorante en temas, pero si alguien te está tratando de hablar y explicar, porque es como, bueno, no sé, intentar abrir tu cabeza y dejar de lado esto, lo partidario de lado, porque estamos hablando de Argentina, de nuestro país, que, bueno, dicho sea de paso, en el Mundial todos nos agarramos las manos, todos saltamos. Yo también fui parte de eso, estoy re contenta. Y fui con mis amigos, festejé, estuve con mi familia, las veces que bueno, el de Inglaterra se recontrafestejó. Pero bueno, también ahora es momento de decir, bueno, nuestro país no solo pasa por un Mundial y solo por el fútbol. Pasa también por otras cosas. Porque nos vamos a quedar sin país. Y no me parece algo tan lejano, honestamente. Francisco. Sí, yo creo que como decía la compañera, que se puede llegar a un equilibrio y que sobre todo entender que, bueno, el límite, hay que poner un límite para no acabar con toda nuestra naturaleza, pero más allá de eso creo que el límite está puesto por la ley, ¿no? La ley actual de el 15%, ¿sí? Y el 30% de ese 15% para una sola nacionalidad. No quiero repasar toda la ley en sí, pero bueno, el asunto sería ese, ¿no? Bueno, respetar la ley, nuestra Constitución y bueno, como ciudadanos estar atentos para que, bueno, estas cosas no nos pasen por el costado, porque si no, ¿qué impide volver a aquel sistema, bueno, de la Argentina de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, donde había grandes plantaciones, grandes empresas como la forestal de capital británico que tenían pueblos donde a la gente le pagaban con bonos, ¿no? ¿Qué impediría, como en Honduras, que suceda lo mismo, que haya una empresa o una sola persona que adquiera una gran porción de tierra y luego a futuro quiera poner sus propias reglas dentro de ella? Entonces ahí es donde se pierde la soberanía y bueno, donde se pone en peligro la patria. Muchísimas gracias por venir, Catalina, Sol, Francisco. Bueno, van a estar, supongo que el jueves, entonces 5:30, en Plaza Rivadavia, la convocatoria aquí de nuestra ciudad, en el marco de estos banderazos y manifestaciones contra la extranjerización. Muchas gracias, ¿eh? En algún momento la Gracias. seguimos.